Hola, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes. Estoy muy contenta y muy agradecida de que hoy estén acá. Mi nombre es Yatsari, pero todos me dicen Yats, así que ustedes pueden llamarme como ustedes quieran. Doy la bienvenida por acá a todos los que son nuevos por el canal. Yo sé que Dios los trajo aquí por un propósito y estoy muy contenta y muy emocionada porque yo sé que Dios siempre habla, no soy yo, sino siempre es Él, así que pónganse cómodos, tómense un cafecito, un té y sobre todo dispongan su corazón para lo que hoy Dios quiere hablar. Otra cosa muy importante, si tienes un cuaderno y tu Biblia, es momento de que la saques y hagas tus notas porque de verdad es muy importante y es un súper consejo que yo les puedo dar. Siempre hagan notas de todas las enseñanzas que ustedes escuchen, hagan sus apuntes, ya sea lo más importante, los puros versículos y el puro tema, y con eso van a identificar, de verdad que es una guía para ustedes, para el momento de que ustedes sientan alguna necesidad, ya sea tristeza, angustia, estén preocupados, con miedo, pues ustedes directamente van ya en sus notas y van y buscan todos esos consejos que en su momento vamos a necesitar. Así que esa es mi recomendación de hoy, su libreta abierta y su pluma para anotar todo lo que Dios nos quiere hablar. Así que si ustedes ya están cómodos, vamos a comenzar. El tema de hoy es cómo resistir a la tentación. La tentación no solamente es un problema común para los cristianos, sino para toda la humanidad. Todos experimentamos tentaciones, conozcamos o no conozcamos a Dios. La tentación es el obstáculo más grande que un cristiano enfrenta todos los días. Es un proceso de santificación. Cuando tú empiezas a ver la tentación como un proceso de santificación, te das cuenta que hay una vida espiritual en ti. Porque para mí realmente es preocupante cuando alguien ya no siente tentación por algo. Tristemente estamos viviendo tiempos en donde muchos cristianos piensan que es irresistible, que no se pueden resistir ante el pecado que tienen enfrente. O simplemente es indiferente ante las consecuencias terribles que ocasiona todo esto, porque no solamente afecta tu vida espiritual y tu relación con Dios, sino afecta tu entorno, tu trabajo, tus finanzas, tus amigos, todo lo afecta. He aprendido que la tentación es estar bajo ataque. Es una guerra constante, no sabes por dónde vendrá el ataque. Por eso tenemos que estar listos para pelear la buena batalla, no con nuestras fuerzas, sino contra nuestras armas espirituales. Todos tenemos debilidades, luchas y áreas de nuestra vida con las que no hablamos con los demás. Pero muchas de esas decisiones nos han metido en problemas, dañamos y sobre todo retrasamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Estamos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto nada más. Y muchos cristianos que caen constantemente en la misma trampa cuando son tentados no han podido crecer porque piensan que es imposible resistir ante la tentación que se les pone enfrente. Para mí eso es una justificación a la carne, porque Dios nos ha dado armas poderosas que quizá ya sabes cuáles son o quizá no lo sabes, pero si no lo sabes, hoy te las voy a decir. Ponte a pensar un segundo, ¿cómo sería tu vida si no hubieras caído en esa tentación? Le hubieras dicho a aquella oportunidad que se presentó que no. Quizá tomaste la decisión en alguna deuda que hoy te está llevando a la quiebra, que justamente se te presentó la tentación pero no pudiste resistirlo. ¿Por qué? Porque te faltó dominio propio. Y ya para adentrarnos al tema, quiero describirte lo que dice la palabra tentación. Se traduce principalmente, que también puede significar prueba o desafío. Esta palabra se deriva del verbo nasa, que significa probar, tentar o examinar. ¿Es pecado en sí la tentación? Existe una gran diferencia entre ser tentado y pecar. Todas las personas somos tentadas. Hay muchas tentaciones alrededor. No es pecado ser tentado, pero ceder a esas tentaciones te lleva al pecado. Me viene ahorita a la mente cuando tú sufriste a lo mejor problemas de alcoholismo y sales con tus amigos de la escuela o amistades que tú hiciste cuando todavía no conocías a Dios, y están reunidos todos y comienza a haber cervezas, comienza a haber música secular, te empiezas a adentrarte en ese ambiente y te dicen, oye, una no es ninguna, no pasa nada.
Y cuando empieza esa lucha y tú no sabes o no puedes decir que no y le das tú el permiso a la carne de decir, sí es cierto, una no es ninguna, no pasa nada, te tomas una, pero de ahí comienza otra vez tu declive. O que hay de lo más común, unirte en un yugo desigual. Cuando tu corazón te dice, está bien, no pasa nada, tú puedes convertirlo, si en ti Dios hizo la obra, también la puede hacer en Él, y comienzas a salir con esa persona, te empiezas a enamorar, dejas a tu carne ceder ante la tentación y caes, y ese chico o esa chica te hacen caer en fornicación, y es ahí en donde tú fuiste seducido por el pecado, porque obviamente vas a tener la tentación, pero si tú ya excediste, ahí es cuando ya se convierte en un pecado. Otro ejemplo súper sencillo, alguien llega de tu trabajo, de tu escuela y empieza a hablar de otra persona y tú te quedas ahí escuchándote y comienzan a preguntarte, oye, no, pues mira, es que esta persona es así, esto y el otro, y tu carne quiere decir algo porque ya has tenido choques con esa persona y dices, ¿lo diré o no lo diré? Y totalmente te agarró en un momento débil en la carne y cediste y hablaste mal también de la otra persona. Entonces tuviste la tentación enfrente y accediste a caer en el pecado. Otro ejemplo súper sencillo también es que tú sabes que ahorita estás teniendo luchas con la lujuria o con el deseo sexual hacia las otras personas y tienes amigos, conocidos que están subiendo constantemente contenido que enseñan sus partes, o que tú digas que te vas a quedar ahí, te quedas un ratito, pero ya después quieres ver otra cosa y eso te lleva a otra, y obviamente ya le diste entrada a la tentación y terminaste cayendo en pecado porque terminaste visitando sitios que no tenías que visitar. Necesitamos entender que tenemos un enemigo que nos odia y que quiere destruirnos. Primera de Pedro 5:8 dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que con los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo va a querer engañarte con mentiras, de decirte, no, una no es ninguna, mira, si tú hablas mal de esa persona no pasa nada, que al cabo no te están viendo, mira, ve ese contenido, que al cabo no hay nadie, tú nada más cierra tu puerta. El enemigo no solamente quiere tentarte, sino quiere destruir tu relación con Dios, tus emociones, tu identidad, todo lo que tú eres. Así que es momento de velar y sed sobrios. Hoy quiero hablarte por eso de la historia de José. No sé si ya les había contado, pero hace mucho tiempo tuve un pequeño conflicto con el Antiguo Testamento y la verdad es que me costaba un poquito leerlo porque obviamente estaba recién convertida y había muchas cosas que no entendía, pero ahora este año me propuse empezarlo a leer y ha habido muchas cosas en las cuales Dios me ha hablado, y una de ellas es la vida de José, que hoy también quiero plasmárselo porque va muy de acuerdo a este tema, y voy a leerles lo siguiente. Dice Génesis 39:7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Él ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José en ese momento pudo haber accedido ante la tentación, porque como lo narra este capítulo, dice que no había nadie en su casa. Y José no se quedó ahí parado esperando a caer en la tentación, sino que la decisión que él tomó fue que huyó. Y lo que a mí más me impacta es el temor de Dios que él tenía, porque dice, ¿cómo yo pecaría contra Dios? En ese momento mostró una notable fidelidad a Dios, y fueron muchas cualidades de su carácter que lo ayudaron a eso. Fidelidad a Dios, a su trabajo, integridad y dominio propio. José en ese momento recordó que era un pecado contra Dios. Fue una propuesta que aparentemente estaba libre de riesgos, ya que había muy pocas posibilidades de que él hubiera sido atrapado, porque no había nadie en la casa. La tentación se presenta ante nosotros de la misma manera. Nadie ve nada. Es muy difícil que te descubran, o tratas de no dejar ningún rastro para que nadie se dé cuenta. Realmente a José le importaba más
que lo estaba haciendo delante de los ojos de Dios. Que le importaba más ser descubierto por ojos humanos. José simplemente se negó y todo se reduce a esto. Uno debe de negarse y decir no al pecado, incluso cuando quieras decir sí. Nuestro mayor ejemplo de existencia es Jesús. Él fue tentado en el desierto. La tentación a la que él estuvo expuesto fue más severa porque literalmente el diablo lo tocó. Pero Jesús siempre estaba a la defensiva. Con la palabra de Dios, él le respondía al diablo. Que podemos ver que Jesús siempre decía, escrito está. O sea, él siempre tenía presente el poder que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Jesús estuvo dispuesto a pelear la batalla como hombre. Podría haber respondido de otra manera él siendo Dios, pero decidió responder de la manera en la que nosotros pudiéramos imitarlo. La palabra de Dios tiene un poder en ella para acobardar al diablo. No es la señal de la cruz, sino la palabra misma de la cruz. Jesús no necesitaba ser tentado para ayudarlo a crecer, sino para demostrar su carácter santo y sin pecado. Satanás todo el tiempo te va a ofrecer, pero los que tomamos la decisión somos nosotros, porque hay gente que se la pasa culpando a los demás de su propia debilidad, de no someter sus propios deseos. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Si alguien viene y nos tienta y queremos venganza, no caigamos en eso. ¿Cómo podemos vencer entonces la tentación? Mateo 26:41 dice, velad y oráis para que no entréis en tentación. Proverbios 24:1 dice, evita malas compañías. Santiago 1:26, guarda tu boca. No entrar a ningún lugar en donde no llevarías a Dios. Cuidadoso con todo lo que escuchas. Velad y orar para no entrar en tentación. Muchas veces queremos luchar con la tentación y queremos apartarnos y luchar con nuestras propias fuerzas de decir, no, yo puedo. Y no buscas a Dios, no oras, no clamas a Dios para que Él te ayude, porque Él también es el que nos da fuerza para poder resistir a todo eso, porque es su palabra la que nos da el arma más poderosa para luchar con todas esas batallas espirituales. Evita malas compañías dentro de lo que esté en tus manos. Evita juntarte con personas que hagan cosas de las cuales tú ya no tienes que ser partícipe. Y no porque la iglesia lo prohíba, sino por convicción propia. Guardar nuestra lengua. Muchas veces nuestra lengua nos lleva a cometer los peores pecados. Hablamos mal de la gente, tomamos malas decisiones, decimos y maldecimos a los demás. Tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con todo lo que ves, con todo lo que escuchas. A lo mejor estás viendo alguna serie en Netflix y empiezan a pasar cosas que no tienes que ver y tú dices, bueno, no pasa nada, nada más es una escena. No, ahí es donde tienes que frenar y poner ese límite de decir, ¿sabes qué? Este contenido no me edifica. Algo muy importante también es que tenemos que empezar a crear el hábito de ayunar, porque tal como Jesús lo hizo durante la tentación, Él había ayunado 40 días y 40 noches y estaba lleno de la palabra de Dios. Él pudo tener esas armas con las cuales no peleó en sus fuerzas, sino con la pura palabra de Dios. ¿Estás luchando constantemente con tus deseos? Es algo normal. Que no es normal es caer en pecado. ¿Y cómo vamos a salir victoriosos? Con esto. La palabra de Dios es nuestro escudo y es nuestra mejor arma. La oración, el ayuno y todos estos tips y consejos que te acabo de dar. También otro punto muy importante, si el teléfono te es ocasión de tener como ese ocio, un límite, apaga tu teléfono a las 10 de la noche y ya de ahí ya no veas ningún contenido. Hoy en día las redes sociales es el punto y un factor que el enemigo está usando bastante. ¿Por qué razón? Podemos y tenemos acceso a muchas cosas, mucho contenido, chisme, demasiado en un solo aparato. Sigamos adelante y no nos dejemos vencer, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito hermoso, algo maravilloso para nuestras vidas. Él quiere usarnos realmente para esta generación. De verdad que hay un anhelo en mí, que hay un avivamiento y que realmente haya muchísimos jóvenes. Por último, les quiero compartir uno de los versículos que a mí me ha ayudado mucho a resistir de las tentaciones, que es el Salmo 19:4, que dice: nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones
sean un vivo reflejo de tus secretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. A medida que aprendo tus justas enseñanzas, te daré las gracias viviendo como debo de hacerlo. Obedeceré tus secretos, por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo su palabra. Me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Les dejo esto para que lo mediten, lo dijeran muy bien, y porque realmente para mí este es un salmo que me confronta, es un salmo que me habla muchísimo, porque de verdad tenemos que anhelar tanto la palabra de Dios para ser un reflejo de sus mandamientos, para ser un reflejo de que verdaderamente su palabra vive en nosotros, de que verdaderamente guardamos sus dichos en nuestro corazón como dice su palabra. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero en Dios que Dios te haya hablado y te hayas quedado hasta el final del video. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.